Empezamos con Marcelo Elizondo para tener más precisiones. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, gracias por este contacto. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. Gracias a ustedes por el llamado. Repasemos estos datos bien sintéticos que muestran que la Argentina pierde competitividad e inversiones a nivel mundial en las últimas 2 décadas. Efectivamente, en el mundo la inversión extranjera, y estoy hablando de stock de inversión, hay una cuestión técnica. Una cosa es el flujo, o sea, la cantidad de inversión que entra cada año en cada país. Y otra cosa es todo lo que ya hay acumulado, el stock, todo lo que a lo largo de la historia se ha invertido y está operando, que me parece a mí que es lo más relevante. En la Argentina hay unos 85.000 millones de dólares invertidos en el país por empresas de distintos orígenes, inversión extranjera directa. Ahora, en el mundo, en los últimos 20 años, ese stock de inversión extranjera ha crecido de una manera enorme. De hecho, en los últimos 10 años, más que duplicado. Las cifras en el mundo de stock de inversión extranjera directa, más de 41 billones de dólares. En este momento duplica la que teníamos hace 10 años. Pues en la Argentina, en esos 10 años, el número permanece nominalmente en los mismos niveles. Esto quiere decir que mientras el mundo sigue desarrollando inversión extranjera por empresas que se integran en redes de producción globales, en la Argentina esto se ha estabilizado sin atraer inversión, lo cual hace que se reduzca la proporción de la inversión en la Argentina en relación al total mundial. ¿Y por qué pasa esto, Elizondo? Bueno, varias razones. Están bastante a la vista. La primera es la inestabilidad. A la inversión extranjera le cuesta mucho invertir en un país que tiene las condiciones macroeconómicas inestables que tiene el nuestro. En segundo lugar, las serias dificultades para la prevalencia del derecho de propiedad. En la Argentina no está claro si se cumplen los contratos, las interferencias gubernamentales afectan las condiciones de operación de las empresas extranjeras, hay mucha inestabilidad en materia regulatoria, mucha influencia de la política que impide certezas para las empresas que necesitan planificar. En tercer Por ejemplo, lugar, cuando uno ve cierra Falabella o se va a tal empresa de la Argentina, también está relacionado con esto que usted señala. claramente, hemos visto en los últimos meses, digamos el último año, una enorme cantidad de empresas extranjeras que se han ido del país, de consumo, de producción de bienes, de servicios, incluso algunas emblemáticas. Pensemos en las aerolíneas que se han ido del país, por ejemplo. Yo diría que hay un elemento adicional, Hugo. La Argentina tiene un aislamiento del resto de la economía internacional. Es un país con altísimos aranceles de ingresos si una empresa quiere importar máquinas o insumos, con impuestos a la exportación si una empresa quiere desde el país vender al exterior, con muchísimas dificultades para ingresar divisas o para sacar divisas para las empresas internacionales, por lo que hay un contexto muy complejo de inestabilidad macroeconómica, mucha congestión regulatoria, muchísima incerteza en materia institucional y desvinculación del resto de la economía internacional que hace que las empresas internacionales... Y dígame una cosa, Elizondo, dígame una cosa que ahora Belén también tiene preguntas. ¿Cuáles son los países de la región que más inversión extranjera obtuvieron en los últimos años? Bueno, claramente en términos nominales, sumando dólares que ingresan, el más relevante es Brasil. Brasil hoy es uno de los 15 países del mundo con mayor stock de inversión extranjera hundida operando en el país. Hay que explicarle a la gente que eso derrama en fuente de trabajo, derrama en riqueza, en posibilidades, en oportunidades y en inversiones que también se multiplican en la base social, ¿no? Es un muy buen punto, porque a veces uno piensa que la inversión extranjera se refiere solo a grandes empresas que hacen sus propios negocios. Bueno, las empresas internacionales tienen pymes que les proveen, por lo tanto dan trabajo a pymes que son proveedoras, generan empleo, pagan impuestos, en la mayoría de los casos exportan. En el mundo los grandes exportadores son grandes empresas que porque tienen escala, volumen, dimensión pueden competir. Las empresas internacionales pagan muchos impuestos y además elevan la calidad tecnológica de la economía en general. Marcelo, mejoran el país, sí, Belén. Sí, buen día. Quería consultarte, Hola, Belén. Muy interesante lo que planteabas respecto de Brasil, que históricamente es atractivo para las inversiones. Sin embargo, en este momento puntual se está estimando menos crecimiento que lo que se estima para la Argentina, lo que planifican los organismos internacionales. ¿Cómo se contrasta esto, no? De que haya mayor crecimiento en la Argentina, pero que no se logre atraer inversiones. Bueno, en el caso... A ver, estamos en un momento muy particular. El mundo viene de
la pandemia, ahora está en los efectos de la guerra en Ucrania, que en realidad, desde el punto de vista económico, es una guerra de altísimo impacto global. Dice Thomas Friedman que esta es la primera guerra realmente mundial, porque está generando impactos en precios que afectan en terceros países, en cotizaciones, en desplazamientos de empresas en cadenas de producción, más allá de que la guerra militarmente esté localizada en 3 países. Entonces estamos en un contexto muy peculiar. Yo diría, en el caso de la Argentina es un país que hace más de 10 años que no crece, que tiene algún año en el cual el PBI evoluciona, pero en realidad en el previo o en el posterior involuciona, lo cual hace que estemos más o menos en los mismos niveles. Y ahí hay, Belén, un tema muy importante. Más allá de la inversión extranjera, existe la inversión general, lo que se llama formación de capital, que es la inversión doméstica, la inversión que no solamente hacen los extranjeros, sino que hacemos los argentinos. El stock de inversión en la Argentina y la tasa de inversión de cada año integral, no solamente la extranjera, también la doméstica, es en el país la más baja de la región en relación al Producto Bruto. O sea, la Argentina invierte más o menos 16% del Producto Bruto. Pensemos que en el mundo el promedio es más de 30%, en los países asiáticos que crecen es más de casi 40%. Por lo tanto, la Argentina tiene una tasa de inversión general, no solamente la extranjera, muy baja. Por lo tanto, si no invertimos los argentinos, mal pueden venir a invertir los extranjeros. En Latinoamérica la tasa de inversión es más del 25%, en Brasil, aún con crisis, en Chile, en Colombia, de modo que ahí hay una diferencia. Este es un punto que viene bien explicárselo a la gente, que a veces se confunde y nosotros mismos podemos caer en el error. Una cosa es la reactivación y otra cosa es el crecimiento real. ¿La Argentina en qué proceso está? Porque ayer conversaba con alguien de las pymes que dice, sí, estamos creciendo. De hecho, ese crecimiento se lo ve en la reducción de la tasa de desempleo y, por ejemplo, la industria del turismo es una de las que muestra crecimiento. Ahora, ¿es reactivación comparado con el 19 y el 20 o es crecimiento del PBI? Bueno, claramente es reactivación. Por eso digo que hace más de 10 años que la Argentina está en una economía de una dimensión más o menos parecida. De hecho, el PBI per cápita de la Argentina hoy es más o menos igual que el que teníamos hace 25 años. Y eso tiene buena parte de la explicación en la muy baja tasa de inversión. Una cosa es, durante la pandemia, en el año 2020, la economía argentina cayó 10%, entonces en el año 21 también creció 10%, pero en realidad ese crecimiento es una recuperación en relación a lo que se perdió el año anterior. Y si uno mira el PBI de la Argentina, los últimos años sube, baja, uno sube, uno baja, la tendencia es más o menos estable. ¿Por qué? Entre otras razones porque no hay inversión. La tasa de inversión de la Argentina es la más baja de Latinoamérica, y si no hay inversión, no hay mejora en la capacidad productiva. Totalmente. Por lo tanto, no hay empleo, no hay más bienes y servicios ofrecidos en el mercado, no hay exportaciones, no hay crecimiento. Elizondo, también pásenos el limpio qué pasó durante el gobierno anterior. ¿Mejoraron las inversiones o finalmente aquellas inversiones que se esperaban por el cambio de gobierno y de modelo político-económico teóricamente iban a mejorar? ¿Mejoraron o no? ¿Qué pasó en ese sentido? Mejoraron muy poco en el margen. La verdad es que si uno esperaba grandes transformaciones, eso no ocurrió. ¿Y por Mejoraron qué? un poco. Bueno, porque esto es muy interesante. En realidad, las empresas cuando invierten en un país, analizan el país, no un gobierno. Correcto. Porque una empresa que entra en un país, en realidad, lo que hace es analizar una perspectiva para el futuro. No analiza este año en particular o el año que viene. Una empresa que se instala, que hunde fierros, que compra máquinas, que se dedica a producir, en realidad prevé 10, 15, 20 años o más. Y la Argentina nunca despejó esa incertidumbre. Correcto, claro. Que permanece en el país desde hace mucho tiempo. De hecho, el gobierno anterior no pudo bajar la inflación, no pudo generar estabilidad o certezas cambiarias, no pudo modificar grandes aspectos de la estructura de la economía. Por lo que, si uno quiere fomentar inversiones, si uno quiere tener una economía sana, no hay que pensar solamente en un ministro, en un gobierno, en un año en particular, sino crear un país más confiable como sistema. El famoso marco regulatorio, ¿no? Para dar previsibilidad. Sí, yo diría el marco regulatorio es muy importante, las instituciones que tengan vigencia. Hace poco participé de un foro de empresas extranjeras que operan en Latinoamérica y lo que más criticaban de la Argentina era que la Argentina tiene una constitución que prevé una enorme cantidad de garantías, pero que después en la práctica no se respetan. Me decían, en la Argentina
La Argentina es el país de la región que más tiempo insume para garantizar el cumplimiento de contratos. Se firman contratos, pero después no se cumplen porque una de las partes no pudo y la justicia convalidó ese incumplimiento, porque el gobierno interfirió entre las partes en el cumplimiento del contrato, o porque apareció un factor X que lo impidió. En la Argentina hay derechos, el derecho de propiedad, el derecho de asociación, el derecho de comerciar, que están seriamente afectados, aun cuando están garantizados en la Constitución. Las empresas no tienen mucha certeza sobre si hay una controversia, si el Poder Judicial resolverá conforme al principio de legalidad o a los principios constitucionales esa controversia. Siempre hay excepciones, hay consideraciones particulares. Bueno, el sistema institucional debilitado, la existencia de un conjunto de normas constitucionales que son garantías escritas pero que no siempre tienen vigencia en la realidad, la imposibilidad de garantizar el cumplimiento de contratos también es algo muy relevante. Elizondo, le hago la última. ¿Qué es lo que debería cambiar de la Argentina justamente para generar estas inversiones? Digo, la falta de competitividad es uno de los elementos también, porque hay como una idea en un sector del país que habla del proteccionismo a toda costa en un mundo cada vez más globalizado. Mire, efectivamente, yo diría que hay varias consideraciones. Lo primero, claramente, que hay que estabilizar la economía. No se puede prever en una mejora económica con la inestabilidad en los precios, la tasa de inflación, con la imprevisibilidad cambiaria o con la incapacidad para prever el cálculo económico a futuro por la inestabilidad macro. Eso es lo primero. Lo segundo es modernizar el entorno regulatorio. En Argentina hay una enorme cantidad de regulaciones que afecta al funcionamiento de los sectores económicos con gestión regulativa. Lo tercero, como yo decía, es garantizar que tengan vigencia las instituciones y que uno tenga previsibilidad. Y lo cuarto es la integración al mundo. Somos una economía muy aislada que impide importar tecnología, exportar bienes, ingreso de capitales, participar en redes internacionales de producción a las empresas, y eso también debe ser corregido. Marcelo Elizondo, un informe muy completo, junto con Belén aquí, todo lo que necesitamos saber para ver si la Argentina en una de esas puede cambiar su rumbo económico. Muchas gracias por el contacto. Un gusto para mí, muchas gracias. Bueno, qué desafío, ¿no? Sí, lo que hay por delante. Te hago un comentario cortito. Por supuesto, Ayer justo estuve en un encuentro